Buenos días, jóvenes. El día de hoy, martes 19 de mayo, vamos a dar inicio a un tema nuevo, a un tema diferente, el cual lo vamos a estar trabajando durante 2 semanas, que es la semana, durante 2 días. Es el día de hoy, martes, y el día jueves. Le doy la más cordial bienvenida a su clase de Español 2. Vamos a trabajar con el tema de transformar narraciones en historieta. Primero que nada vamos a ver lo que es el ámbito, la práctica social y el aprendizaje esperado. Nuevamente les repito, el tema es transformar una narración en historieta. El ámbito va a ser literatura. La práctica social del lenguaje va a ser escritura y recreación de narraciones, y el aprendizaje esperado es transformar narraciones en historietas. Es decir, ustedes pueden transformar cualquier tipo de narración en una historieta, y en eso podemos tomar en cuenta narraciones con cuentos, novelas, leyendas y fábulas. Cualquier tipo que ustedes elijan de estos elementos que yo les mencioné lo pueden transformar en una historieta. Aquí en esta parte de abajo les muestro el ejemplo de lo que es una pequeña historieta. Es una historieta que por ende se nota que no está terminada, solo es para que ustedes tengan una idea de los elementos que debe contener una historieta. Aquí los cuadritos que están marcados aquí, que son 5 cuadritos, esos cuadros se les conoce también como viñetas, que vamos a estar trabajando más adelante. Tienen los globos o bocadillos, que es en donde está parte de la información o parte del texto, y los personajes. Y como pueden observar ustedes, se darán cuenta que está un poquito atractiva, un poquito colorida. ¿Por qué? Porque es para llamar la atención del público, del lector, ¿verdad? Vamos a trabajar también un punto muy importante, que es el de comparar 2 formas de contar una historieta. Primero que nada, debe quedarles bien claro que una historieta puede transmitirse de varias maneras. A través de como ya les había mencionado, de un cuento, de un relato hecho puramente de puras palabras, es decir, un diálogo que tenga 2 o más personas. A partir de ahí podemos ya crear lo que es una historieta. También, como les mencioné, como un cuento o una novela, o bien a través de imágenes. Las imágenes se pueden combinar con algunos elementos lingüísticos y gráficos como en una historieta. Aquí pueden observar en la imagen que dice significado y significante, y se refiere a los elementos lingüísticos. Uno de ellos es el signo lingüístico, que dice que es la combinación inseparable de una idea, lo cual es el significado, y de una cadena sonora, que sería el significante. Aquí el significado el significante sabemos que es la palabra mesa, y el significado pues ya está mostrando lo que es el objeto. También es importante que ustedes sepan que los elementos lingüísticos se utilizan también en los textos narrativos, y van a haber diversos tipos de elementos lingüísticos, es decir, que pertenecen a algún lenguaje, ya sea oral o escrito. De esas 2 maneras también podemos identificar lo que es un elemento lingüístico, ya sea oral o escrito. Ahora bien, para contar una historia necesitamos describir, narrar y anexar diálogos, es decir, vamos a describir lo que queremos contar y vamos a narrar. ¿Cómo lo vamos a narrar? Por medio de los diálogos. A través de los 2 primeros, el narrador va a brindar información sobre el lugar y el tiempo en que se desarrolla la historia, es decir, a través de la descripción y de la narración, porque el diálogo va de la mano con lo que es la narración. Entonces, ahí el narrador va a brindar información sobre el lugar y el tiempo en que se desarrolla la historia, y también acerca del aspecto, los movimientos y las reacciones de los personajes. Por su parte, los diálogos de estos revelan sus ideas y carácter
y forma de ser. Ahora bien, dice aquí elementos lingüísticos. Esto que yo les acabo de mencionar son parte de los elementos lingüísticos, pero dentro de los elementos lingüísticos vamos a considerar tres que son muy importantes: los dibujos, líneas de movimiento, acercamiento al rostro del niño. Y en el primer punto, que son los dibujos, ahí van a representar a los personajes y al espacio, es decir, quiénes van a conformar o por quién va a ser recreada nuestra historieta. Y el espacio se refiere al lugar donde se va a recrear la historieta. Las líneas de movimiento indican movimiento en las viñetas. Como ya les había dicho, las viñetas son los recuadros que aparecen en una historieta. Y también nos menciona aquí que las viñetas se delimita por líneas que representa un instante de la historieta, es decir, los cuadritos que se van a ir delimitando por líneas. Se cierran los recuadros y ahí se está indicando que ya es una viñeta y que vamos a iniciar con otra viñeta. El acercamiento al rostro al niño es enfatizar los gestos que hacen los personajes, los gestos que hagan con su rostro. Ahí vamos a trabajar lo que es el acercamiento al rostro del niño. Por otra parte, también aquí nos dice que los elementos lingüísticos que pueden transformarse en elementos gráficos son los llamados nudos, es decir, las acciones que hacen avanzar la trama y los que deben mantenerse para comprender la historia. Son los que expresan el planteamiento, el clímax o nudo máximo y el desenlace. Estos elementos también van muy de la mano con lo que es el cuento. Recuerden que en el cuento también utilizamos lo que es el nudo, el clímax y el desenlace. Dice, identificar los recursos gráficos de la historieta. El lenguaje propio de la historieta abarca todo un abanico de elementos que integran aspectos tanto visuales como verbales. Los recursos gráficos de la historieta permiten contar la historia de manera atractiva y de manera eficaz. Aquí, como ustedes pueden observar, esos dibujos que tienen debajo de la información que yo les estoy compartiendo, no tienen diálogos, no tienen ningún elemento que diga que es una historieta. A simple vista es un dibujo nada más, que no tiene información, ¿verdad? Pero en esos dibujos los personajes están haciendo algunos gestos con sus rostros. Entonces, en base a esos gestos que se muestran allí, ustedes podrían recrear una historieta. Y lo que le anexarían aquí para recrear la historieta, pues primero que nada sería hacer las viñetas y anexar también los elementos gráficos que debe contener una historieta. Pero con el simple hecho de la imagen, o sea, los gestos que nos muestran los personajes, con ese simple hecho pueden recrear lo que es una historieta. Obviamente que el texto o el diálogo lo van a realizar ustedes, porque no les está diciendo, no les está proporcionando información ni nada, solo la simple imagen con los gestos de los personajes. Ahora bien, en esa parte de aquí, en esa presentación de aquí, aparecen algunos elementos importantes que tiene lo que es la viñeta, y ahí aparecen los que son los globos, o bocadillos. Dentro de los globos o bocadillos es el espacio donde se colocan las palabras que dice o piensa el personaje, pero también aquí tiene los cuadritos que están delimitados por líneas, nos van indicando que es una viñeta. Aquí, si pueden observar, tenemos 2, 4, 7 viñetas. Cabe mencionar que no todas las viñetas tienen un elemento gráfico, pero sí es importante que lo tomen en cuenta. Aparte del globo y bocadillo, también aparece lo que es la cartela, y la cartela es el recuadro en la parte superior de la viñeta, es decir, que recoge la voz del narrador. Eso es un elemento muy importante de la cartela, que podríamos identificar este recurso de aquí como cartela o eso de acá.
Tenemos también lo que es la metáfora visual. En la metáfora visual está representado con la imagen de un foquito, porque ahí nos dice que se expresa a través de una imagen, es decir, lo que se nos venga a la mente, las ideas que se nos vayan presentando de esa manera, podemos decir que son las metáforas visuales. Y tenemos otros dos elementos también fundamentales dentro de los recursos gráficos. Uno de ellos es la onomatopeya, que la onomatopeya nos sirven para imitar un sonido de la realidad. Por último, tenemos lo que es la línea o figura cinética. En la línea o figura cinética aparecen las rayas, curvas, nubes, es decir, todo aquello que podamos imaginarnos. Un ejemplo podría ser cuando un avión está volando, ¿qué es lo que podemos identificar como líneas o figuras cinéticas? El aire que se va presentando. También dentro de los elementos lingüísticos y elementos gráficos tenemos lo siguiente, lo que es la narración al lugar. Es decir, en la narración al lugar debemos mencionar el lugar en donde van a ocurrir los hechos o donde van a ocurrir los acontecimientos. Otro punto lingüístico es la narración. En la narración se relata el acontecimiento que se desarrolla en un tiempo y en un espacio determinado. Siguiente punto y elemento lingüístico es el diálogo. El diálogo nos dice que es la conversación entre dos o más personas, es decir, quienes alternan con sus palabras. Siguiente punto, tenemos texto de cartela, dice rectángulo que aparece en la parte superior de la viñeta. También tomemos en cuenta que en la cartela nos va a indicar o se nos puede presentar con la palabra continuará y con los puntos suspensivos que nos está indicando que esa viñeta aún va a continuar, o sea que no está concluida. El siguiente es el texto de nube. Ahí el espacio con la silueta de nube, cuyas burbujas inferiores da la impresión de salir a la cabeza del personaje, es decir, lo que aparece en la parte inferior. Podríamos decir que son las ideas que se le vienen a la mente al personaje y que tiene que ir escritas en este elemento que es el texto de nube. En el texto de globo nos dice que ahí el espacio con silueta de globo cuyo es apuntar a la boca del personaje en el texto de globo. Y también otro elemento que se utiliza mucho y que es muy importante dentro de los elementos lingüísticos son los signos de interrogación y los signos de exclamación. Recuerden que durante todo ese proceso hemos estado trabajando con algunos signos de puntuación y dentro de ellos, pues en los elementos lingüísticos y elementos gráficos de las historietas nos menciona estos dos signos, los que son interrogación y exclamación. ¿Por qué interrogación? Porque los signos de interrogación en determinado momento nos van a servir para hacer cierta pregunta y los signos de exclamación nos van a servir para hacer alguna se nos presenta cuando tenemos alguna situación de sorpresa, de nostalgia, de enojo, de felicidad, de tristeza. Entonces es ahí cuando debemos tomar en cuenta que debemos utilizar lo que son los signos de exclamación, es decir, que están exclamando algo que nosotros sentimos, algo que nosotros queremos decir, pero no sabemos de qué manera expresarlo. Y los signos de interrogación, que son los que nos sirven para hacer las preguntas. Cuando tenemos alguna cuestión de duda, algún de por qué, para qué, cuándo, dónde. Es importante que cuando ustedes vayan a emplear este tipo de signos, coloquen el signo de apertura y el signo de cierre.
porque si solo colocan el signo de apertura, es decir, solo abren pregunta pero no cierran, entonces no tendría sentido la pregunta o la cuestión que se están haciendo. Y si de igual manera solo utilizan el de cierre para una exclamación y no utilizan el de apertura, pues tampoco tendría sentido, ¿verdad? Sí es muy importante que a la hora de utilizar estos signos, pues se utilicen de la manera correcta y se utilice tanto el de apertura como el de cierre y viceversa, cierre y apertura, o sea, es decir, se deben colocar los dos signos de manera correcta para evitar alguna situación de confusión o de que no nos quede claro o de que la pregunta no esté bien formulada o la exclamación igual no esté bien formulada. Entonces, son estos elementos los que vamos a considerar como elementos lingüísticos. Vuelvo a repetir, referencia al lugar, narración, diálogos, texto de cartela, texto de nube, texto de globo, signos de interrogación y de exclamación. Y en la próxima clase que la vamos a tener, si Dios nos permite, el día jueves, vamos a estar trabajando otros elementos también importantes dentro de lo que es la recreación de historietas. Y vuelvo a repetir, ustedes pueden recrear una historieta dependiendo de lo que ustedes elijan. Ya puede ser cuento, novela, leyenda o fábula. Las leyendas se prestan mucho para que ustedes transformen la leyenda en una historieta, pero también hay otros elementos que se pueden utilizar. A lo mejor también quieren nada más utilizar el simple diálogo, alguna conversación que ustedes hayan tenido o que tengan y lo quieran transformar a una historieta, también es válido. Recuerden que para hacer la historieta hay que tomar en cuenta los que son las viñetas, lo que son los globos o bocadillos, lo que es la cartela, lo que es la metáfora visual, lo que es la onomatopeya y lo que son las líneas o figuras cinéticas para que pueda tener sentido lo que es nuestra historieta. No se les olvide que es importante que reconozcan y que recuerden que las viñetas sirven para delimitar por medio de líneas que va a representar el personaje y los demás elementos que les mencioné como cartela, línea o figura cinética, esos nos sirven para dar la información que se requiere dentro de una historieta. Bien, jóvenes, esto fue todo por el día de hoy. Recuerden que el día jueves vamos a dar continuidad al tema de recrear narraciones en historieta y vamos a ir trabajando ya el cierre de este tema. Les deseo que tengan muy buen día.